Muy buenas noches. Conforme a lo prometido, el día de hoy vamos a continuar con el foro relacionado con la reforma a la ley de contratación administrativa que iniciamos hace ya 2 semanas, primero con una exposición relativa a lo que es la contratación pública estratégica, parte de los temas que toca esta propuesta de ley. La semana pasada con un análisis mucho más amplio en el sentido de las disposiciones del nuevo texto sustitutivo que consta en el expediente 21.546, expediente legislativo, y como lo prometimos, tendremos hoy el conversatorio virtual que une a dos referentes de la contratación administrativa costarricense, don Carlos Andrés Arguedas Vargas y don Germán Brenes Rosselló, que bueno, hay que decir, repito, son dos personas de las que pues me parece que han manejado y manejan con más, digamos, conocimiento práctico, especialmente, y dogmático también, del régimen de contratación administrativa costarricense. Pensamos que era por ende de interés tener esta participación, invitarlos el día de hoy. Lo primero, agradecerles que nos hayan aceptado la invitación, que hayan sacado tiempo de sus agendas para participar en esta actividad del día de hoy y para hacernos conocer, transmitirnos, compartirnos el criterio que tienen con relación a esta propuesta de reforma de la ley de contratación administrativa, la reforma integral. La mecánica que vamos a seguir es que vamos a darle unos minutos a cada uno de ellos para que expongan sus argumentos, sus criterios, sus comentarios con relación a la reforma. Va a empezar don Germán Brenes y luego de eso le damos el espacio a don Carlos para finalmente cerrar con un intercambio de ideas y si hay preguntas que atiendan algunas de esas preguntas que normalmente nos plantean ustedes por medio del Facebook y que los invitamos a hacerlo para que compartan con nosotros el día de hoy. El derecho administrativo Costa Rica entonces apoya en ese sentido el debate. Buscamos de esta forma pues que se enriquezca un debate que de algún modo con relación a esta iniciativa de reforma integral de la ley hemos extrañado, por lo menos a nivel de quienes somos actores, no hemos percibido ese espacio. Hemos visto que más bien esto ha sido más una iniciativa intramuros en la que no ha habido la apertura que nos parece pertinente. Y bueno, a pesar de eso, hemos promovido este espacio, o precisamente por eso hemos promovido este espacio, para escuchar de parte de dos personas muy destacadas en este campo sus apreciaciones a las que agregamos las de la semana anterior. Don Germán Brenes Rosselló, abogado por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Empresarial de la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Además es especialista en Contratación Pública de la Universidad de Andalucía de España. Fue gerente de Contratación Administrativa en la Contraloría General de la República y actualmente es abogado del Banco de Costa Rica en el área de fideicomisos. Así que por ahora los dejamos con don Germán y luego de ello nos acompañará don Carlos Andrés Arguedas Vargas, cuyo detalle de su currículum les comentaré una vez que inicie su exposición. Así que el auditorio es suyo, don Germán, por unos 30 a 45 minutos y le agradecemos de nuevo su participación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, agradecer a don Aldo la confianza
confianza, de generar un espacio de discusión de un tema realmente relevante para el país. Los temas de contratación administrativa siempre tienen un gran impacto en el día a día del ciudadano y pues en buena hora que se generen espacios para la reflexión de todos los actores. Y en eso pues yo la verdad me siento muy honrado, la verdad que sí, por un grupo tan serio y pues poder expresar algunos conceptos que son reflexiones de alguien que ha estado en la contratación administrativa hace ya muchos años, quizás, como decía don Aldo, más con una visión más pragmática que dogmática. Y pues a lo largo de tantos años se ha curtido uno un poco desde los distintos enfoques, tanto de la fiscalización como de la administración pública, como en el ejercicio, un breve ejercicio que tuve de acompañando empresas, que le da una visión, pues digamos, muy pragmática. Entonces reitero, y a todos los que se han tomado el tiempo de participar y de poder ver esta charla, pues realmente también se les agradece escucharlos. Lógicamente, lo rico de esto en una sociedad democrática es discrepar, es complementar, es opinar. Y bajo ese marco, pues reitero, no pretendo dictar una cátedra, ni mucho menos, porque en esto hay muchísimos enfoques y muchas posiciones que pueden ser compartidas o no. Bueno, vamos a arrancar me gustaría, contextualizando el marco social y el marco real en el que nos estamos desenvolviendo y en el que se propone un proyecto de esta magnitud. Poco ahí en broma, un poco en serio, el famoso juego del ahorcado, ¿verdad? Es pues tener claridad cuál es el planteamiento del problema. Digamos que se acusa a que el modelo como tal puede ser obsoleto, que ya hay muchos años hace muchos años que se aprobó la ley actual, desde 1995. Se habla también de que es poco competitivo y quizás agregaría yo ahí, se indica que es poco transparente y a su vez se le critica al sistema por muchos actores que es poco eficiente. Estos son, digamos, como que yo resumo lo que uno constantemente escucha acerca de un poco mitos urbanos o en algunos casos realidades sobre qué pasa en nuestro país acerca del sistema de compras públicas. Y entonces yo me tomo el atrevimiento de especular un poco sobre el contexto actual y esas posibles causas, quizás, digamos, se comparta o no esa situación de cómo está el sistema de compras, pero es muy importante tener un marco general, un marco conceptual en el cual se introduce, digamos, una reforma, precisamente porque lo que se busca es atacar esos problemas. Por mi experiencia, me atrevo a decir que es una serie, que estamos ante una serie de causas y de primera entrada lanzo una opinión clave para mí en esto, que los problemas de naturaleza de la contratación administrativa no se pueden solventar con una ley. Es decir, una ley o un cuerpo normativo, pues lógicamente brinda seguridad, brinda robustez y pues da algunas herramientas, pero eso es una visión muy parcializada. Considerar que al tener una norma como por arte de magia se van a arreglar estos problemas si no se abordan esta, digamos, complejidad de causas. En primer lugar, asistimos hoy en día, eso creo que nadie lo discute, un aparato estatal obsoleto y complejo, muy enmarañado, con duplicidad de funciones, de excesos de controles, digamos, muchas veces duplicados o triplicados, no solo en cuanto a aparato estatal, sino también en cuanto a aparato de control interno y externo. Recientemente conversaba yo en una charlita sobre los fideicomisos, que uno de los mitos urbanos es que los fideicomisos quedan a la libre
y les hacía yo un recuento de los controles a los que estamos sometidos los fiduciarios, y está desde la auditoría externa, la auditoría interna del fideicomiso, la auditoría interna del banco fiduciario, la auditoría interna del fideicomitente, la SUGEF, la SUGEVAL, la Contraloría, además de la prensa, los diputados, la opinión pública, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí un muy robusto aparato incluso de control, que a veces hasta anecdóticamente corresponde, digamos, a distintas áreas. Entonces a nosotros nos corresponde muchas veces atender, en el caso de Contraloría, una solicitud de información del área que ve los bancos, y al tiempito viene la misma solicitud de información o muy similar del área que ve el fideicomitente, por ejemplo, el CONAVI. Entonces hay una duplicidad de esfuerzos y de trabajos realmente, digamos, engorrosos. Quizás uno de los más preocupantes, la inseguridad jurídica, que no pasa necesariamente por la diversidad de normas o por la inexactitud de normas, sino por la aplicación arbitraria que muchas veces se genera, o digamos cambiante de esa seguridad jurídica. Nosotros, por ejemplo, en uno de los fideicomisos hace 5 años se cumplió con uno de los trámites ante una entidad del gobierno central. Se hizo toda la tramitología, se le dio el visto bueno, se echa a andar el fideicomiso, y hace unos cuantos meses nos dicen, no, viera que es que ya yo lo veo diferente. Entonces ya se echa a perder todo un engranaje muy complejo que ha venido desarrollándose, y pues enfrentamos los funcionarios y los operadores jurídicos, también los administrados, en una constante cambio de opiniones muy volátiles, ¿verdad? El exceso de burocracia interna, que también todos lo padecemos, se establecen excesivos controles de burocracia, de departamentos, que por ahí también hay que meter al gimnasio un poco y bajarle esa grasa, digamos, corporal a las instituciones. El tema de empleo público, hay un divorcio absoluto entre el cumplimiento de metas y el desempeño de un funcionario en materia de contratación administrativa, de tal manera que asociado al siguiente causa que pongo yo ahí, muy, que si se quiere, grotesca, de miedo, es el tema de un funcionario público se enfrenta a la toma de una de dos decisiones: o se dedica a innovar y se dedica a crear con el riesgo de que puede ser que salga mal, no por mala fe, sino porque es inherente al desarrollo humano de los proyectos en general, y en cuyo caso, si saliera mal, puede ser llamado a cuentas de materia penal o en materia administrativa, de sanciones. O la otra decisión es no hacer mucho, bajar un poco el perfil, y al final en los dos casos va a ganar lo mismo. Entonces hay un incentivo, como dicen los economistas, a resguardar su seguridad, porque está totalmente desligada de sus incentivos salariales, de su rendimiento, etcétera. Este miedo, digamos, yo, bueno, estuve en Contraloría, después estuve 3 años o 4 años en el sector privado, y en la firma Deloitte, y al final tomé la decisión de regresar al sector público por una cuestión casi de pasión, y he de confesarles que llegué con mucha madurez, porque yo empecé en la administración en el INAH, después estuve 15 años en fiscalización en la Contraloría, estos 3 años en el sector privado, y después regresar a la administración. Y por primera vez sentí miedo. ¿Por qué siento miedo y por qué la mayoría de los funcionarios sienten miedo? Porque todos los días nos enfrentamos a la toma de decisiones complejas para tratar de sacar adelante los proyectos. Y lo primero que a usted le preguntan todos los compañeros es, no cuál es la mejor solución, cuál es la que nos genera menos riesgo de que nos abran un procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces eso también genera una especie de parálisis o de zonas de protección de muchos actores. Bueno, un ciclo electoral, no tenemos una normativa que nos garantice por lo menos algunos proyectos claves que resistan los cambios de gobierno. Hay una cultura nacional de menosprecio a la preinversión. No estoy hablando solamente de que no se hace, sino que no se valora, sino que se presiona muchísimo, porque la gente, como dice un conocido mío, quiere ver tractores, no quiere
no le interesa que, por ejemplo, para sacar un tren eléctrico o un tren metropolitano lleva una gran inversión invisible de la obra y la gente quiere o que esté el tren, bueno, o en este caso pareciera que quiere que no esté el tren. Pues lógicamente también el enfoque ético, el tema ético desde todo punto de vista y de doble vía, en el sentido de que, pues lógicamente la corrupción está presente, no se puede negar eso, muchas veces magnificada o otras veces minimizada. Cualquiera de las dos cosas es igual de perjudicial. Y también está la ética muy cargada hacia el funcionario público y a veces olvidada hacia la empresa que corrompe. Aunque si usted me pregunta, desde mi punto de vista, no deberíamos caer en el error de pensar que todos los problemas de la contratación están enfocados a un tema de corrupción, aunque lógicamente es un tema relevante que no beneficia a nadie. Entonces, digamos que eche esas muy breves ideas al aire sobre ese contexto. Al final, lo que no se debe perder de vista y que creo que muchas veces, y suena un poco irónico que yo siendo abogado y lo diga en un foro de abogados, se piensa que la materia de administración, de contratación pública o administrativa es una materia jurídica y de controles y de gestión de procesos jurídicos. Y eso es absolutamente sesgado y absolutamente parcializado. Un proyecto de contratación administrativa, en realidad, más que un tema legal, es un tema de gestión de compras, de cómo gestiono mis compras, donde ahí aparecen los ingenieros industriales, los encargados de manejos de inventarios, los encargados de planificación estratégica o, por su lado, de administración de proyectos, donde ya ahí aparecen administradores de proyectos, expertos en finanzas, en bancabilidad de proyectos, pero tenemos un sesgo cultural en Costa Rica a pensar que es un tema de abogados y que es un tema de leyes o de reglamentos, que poco tienen que ver con la bancabilidad de un proyecto, un concepto que digamos, alguien me dice, pero ¿qué tiene que ver la bancabilidad? ¿O qué tiene que ver la factibilidad financiera de un proyecto? ¿O qué tiene que ver el manejo de la gestión de interesados o de información con conceptos de administración de proyectos? Bueno, pasa por que el papel del abogado es importante, pero ni siquiera es el más importante. Digamos que en el mejor de los escenarios, todos somos igual de importantes, ¿verdad? Y por lo tanto, el enfoque jurídico de la contratación es tan importante, digamos, por lo menos, o si usted quiere verlo como un verdadero proyecto país, es más importante el respeto de otro tipo de normas contables, financieras, de bancabilidad, de viabilidad social y lógicamente pues de la parte técnica. Entonces, ese es un paradigma que tenemos que romper. Yo, perdón, me quiero, antes de ya entrar a hacer algunas reflexiones sobre el proyecto, porque estas son reflexiones generales, les quiero decir que yo me siento así, ¿verdad? Que hoy en día desarrollar un proyecto, más del mito de que somos ineficientes o que es culpa de la ley o del reglamento o del funcionario, al final termina uno sintiéndose como en una carrera de trampas de oso, ¿verdad? Porque enfrenta una serie de interpretaciones formalistas por muchos actores, enfrenta, digamos, excesos de análisis teóricos, académicos, ajenos a nuestra realidad, no aterrizados a nuestra realidad, luchas de poder por los gestores, por los controladores, por dentro de la misma institución, un poco de denigración del funcionario, tengo que decirlo, por supuesto que tenemos quejas de la gestión pública y hay mucho que mejorar, pero créanme que por mi experiencia, la mayoría de los funcionarios públicos dentro de esta maraña tratan de hacer su mejor esfuerzo. Y ni para qué hablar de teorías de conspiración que cada vez salen cuando hay un proyecto relevante. Lo primero que hacemos es pensar no si ese proyecto le sirve al país o no, sino cuál es la mano peluda que está detrás. ¿Quién es el que se está beneficiando? Y no se ve muchas veces, digamos, el desarrollo del proyecto. Entonces, bajo este contexto, uno podría pensar que el país se enfrenta a una disyuntiva entre una reforma realmente estructural y mejoras puntuales, ¿verdad? Que son dos cosas muy distintas. Una reforma estructural es muchísimo más, va muchísimo más allá de una ley e implica un poco atacar toda esta, digamos, problemática que pasa por reforma del Estado, pasa por reforma de empleo público, pasa por una serie de, por modernizar los controles, es decir, una reforma estructural integral
es una cosa, digamos, como de muchísimo más peso y se puede apostar por mejoras puntuales. La normativa jurídica siempre es posible mejorarla, siempre es posible, digamos, estarla en mejora constante. Y desde mi punto de vista, por supuesto que reitero, respeto profundamente todas las opiniones de los involucrados en esto. Yo no creo tanto que estemos ante una reforma estructural. Creo que estamos más, en el mejor de los escenarios, ante algunas mejoras puntuales de la ley, pero no con una visión integral. Por supuesto, respeto profundamente, pero digamos que en mi opinión, se ha sobredimensionado un poquito cuando se habla de que estamos incluso ante una reforma de Estado. Cuando para hablar de eso es una reforma que debiera ser un poco más integral y no solo pensar y romper un poco ese molde que el problema está en una ley de contratación. Bueno, básicamente entrando a un análisis crítico del proyecto, no es una charla de, digamos, de descripción del proyecto en sí mismo, sino de algunos aspectos que reitero, perdón que sea tan necio, obedecen a una posición personal de reflexión, que es una más dentro de este mar de posibles opiniones, unas a favor y otras en contra. De lo que logro extraer de los discursos, tanto de la exposición de motivos como lo que he visto en prensa por parte de los impulsores del proyecto, digamos que busca más licitaciones abiertas, es decir, generar más transparencia, privar más la licitación pública versus la contratación directa. Se aduce que impulsar las compras electrónicas, unificar el sistema de compras nacional que está disperso en el ICE, en RACS, en los fideicomisos, y llevarlo a un solo sistema, y establecer la figura de una rectoría que tenga ahí algunas labores relevantes. Cuando yo contrasto esto con mi humilde lectura del proyecto, es que el grueso del proyecto es una modificación a figuras actuales. Es decir, la base del proyecto de ley no es la ley de contratación actual vigente, sino pues en buena medida es una columna vertebral del reglamento a la ley de contratación administrativa, lógicamente con algunas variaciones terminológicas y algunas mejoras puntuales, pero digamos que en esencia, reitero desde mi lectura, mantenemos básicamente a nivel de columna vertebral un esquema muy similar. De ahí que, por ejemplo, en los tipos de procedimientos, básicamente se siguen manteniendo el esquema de umbrales con 3 procedimientos, solo que se les cambia el nombre, ya no es pública, ya no es abreviada ni contratación directa, sino que tiene un cambio de nomenclatura, y quizás ahí lo que se hace es un poco variar o simplificar o achatar los estratos, que eran 10 y se convierten ahora ahí en unos estratos un poco más simples, si se quiere, aunque tengo alguna crítica que voy a ver más adelante. El régimen recursivo, empezó el proyecto de ley con un régimen recursivo muy diferente, para mi gusto muy complicado, muy enredado, y ahora lo que se hizo fue retomar un poco en esencia el régimen recursivo actual, con recortes de algunos días, de plazos y cosas que eso pues para mí al final no es tan relevante. El tema de compras electrónicas, entiendo del proyecto porque no me queda mucho esa claridad, y lo he hablado con algunos colegas. Pareciera que se va hacia un cuarto sistema de compras electrónico. Tuvimos en su inicio CompraRed, después tuvimos Merlin y después tuvimos SICOP, que pareciera es un poco de Merlin y un poco de CompraRed. Y no sé si estoy equivocado porque el proyecto no es tan claro, y por lo que he oído en prensa parece que no agrada el SICOP y que se está apostando a un megasistema, a otro sistema de compras diferente, como decir un SICOP mejorado, por lo menos eso es lo que pareciera desprenderse, pero ya sabemos que hoy en día hay una ley que obliga a todas las instituciones públicas, incluyendo nosotros los fideicomisos, a utilizar los medios electrónicos, de tal manera que digamos que lo que pareciera es un cambio de un sistema que por lo menos si fuera nuevo, no está hoy en día, habría que empezar a desarrollarlo, y como todo sistema, pues genera una curva de aprendizaje muy fuerte. Pues ojalá que ese sistema, si no es que es el mismo SICOP, reitero,
se haga, digamos, porque nos ha pasado, la misma Contraloría insistió cuando yo estaba allá, de que era muy complicado estar de un sistema para otro, ¿verdad? Cuando eran dos sistemas y se le dijo en el gobierno de doña Laura, unifiquen uno solo, pues ahora la mayoría de las instituciones están haciendo ajustes en software, en cultura de aprendizaje y pues pareciera que se va a cambiar. El tema de la rectoría también es una figura que ya existe, pues por supuesto que no en los mismos términos que viene en el proyecto, pero cuando uno ve el artículo, si no me equivoco, 44 de la Ley de Administración Financiera, las funciones de rectoría del sistema de contratación directa que tiene la Dirección General de Bienes es traer mejores prácticas, traer estandarizar precios, estandarizar mecanismos. Entonces, digamos que ya existe algo parecido. Obviamente, reitero, no es igual, pero sí quizás hay llama la atención que en la primera parte del proyecto parecía que se quería establecer una rectoría nacional con una figura que costó un poco armarla, hoy va con un consejo, con unos ministros y se aterriza en esta rectoría, pero pareciera no es vinculante para todas las descentralizadas, entonces digamos que viene siendo muy parecido a la Dirección General de Bienes actualmente, quizás por una discusión, no sé si válida o no, de las autonomías constitucionales. Y pues la mayoría de las figuras de ejecución contractual pues también se mantiene. Destaco algunos puntos positivos de la reforma, digamos que se eliminan algunos controles que históricamente la Contraloría ha sido consciente de que no aportan mayor valor agregado, como las que están hoy en día en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, que es para iniciar sin presupuesto una contratación determinada, y algunas otras hay autorizaciones. Llama la atención que pareciera apuesta digamos, simplificar el esquema de controles previos, pero no sé, vamos a ver, quizás muchas de esas no daban realmente un valor agregado y se quedan los controles que quizás sí son más robustos, más complejos, como son la objeción al cartel y la apelación, y veo que no se hace ninguna refrescamiento, pero eso lo voy a decir más adelante, sobre la figura del refrendo. Y tal vez quizás en ese desequilibrio se pierden algunas autorizaciones relevantes de la Contraloría, como la que estaba en el artículo 208, que ha sido muy valiosa para grandes proyectos, como el del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que es cuando no se logran cumplir con los requisitos de la modificación contractual y la Contraloría podía tener un punto de equilibrio de control, pero esa se suprime y no se deja en la administración. También la contratación estratégica como norma, porque también uno la podría poner en la figura anterior, y creo que Carlos va a ahondar un poco sobre eso, pero sí, digamos, hoy en día no es que no se pudiera incorporar contratación estratégica, porque los carteles lo pueden hacer claramente. Incluso hay un manual de una fundación CEGESTI, que no los conozco, pero me parece muy serio su trabajo, sobre algunos manuales y sobre algunos lineamientos sumamente importantes sobre algunos de estos puntos, pero bueno, digamos que es positivo que ya se incorpore a la norma. También es positivo para quitarnos el insomnio que tenemos los que desarrollamos fideicomisos, de que el fideicomiso de obra pública estaba sustentado en una interpretación que hizo el señor que me va ahora a exponer, que va a seguir a exponer después de mí, don Carlos, que dio un gran oxígeno de combinar el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa con el Código de Comercio, pero siempre andan los fantasmas de la inseguridad jurídica, de que esa posición cambiara. Entonces yo me siento muy tranquilo si es que se llegara a aprobar que ya tenemos una reforma, digamos una ley que respalda la figura del fideicomiso como una figura pues más, digamos, con sus defectos y sus virtudes, muy perseguida desde mi punto de vista, pero con resultados a la vista, con 11 fideicomisos, con una gran cantidad de proyectos, por lo menos del Banco de Costa Rica y algunos otros proyectos también del Banco Nacional, digamos, dando, digamos, algún respiro a la infraestructura. Y la incorporación también del arrendamiento financiero, que también se consideraba por ahí con una larga discusión académica del arrendamiento financiero. Digamos que se amplía un poco la figura de la APP, pero
también ahí, eso mejor tema se lo dejo a don Carlos, que es experto desde todos los aristas en temas de APP, pero digamos que por lo menos ahí está, complemento quizás a la concesión o a algunas otras figuras, pero bueno. Y hay algunas, digamos que el fideicomiso, perdón, el proyecto de ley sí tiene en ese refrescamiento de la normativa actual algunas, lo que yo llamo como mejoras puntualitas, digamos, como por ejemplo una discusión de cómo calcular el plazo para objetar un cartel que antes era el primer tercio y eso a la gente se le complica mucho como está actualmente y se opta por un único plazo estándar para, entonces, y así hay varios puntos. En lo personal no puedo dejar de decirlo, la incorporación de la figura del financiamiento por parte del fiduciario a los propios fideicomisos que administra, siempre y cuando sea la mejor opción de financiamiento. Esto supera una discusión compleja de hace mucho tiempo de la naturaleza de un crédito y le daría un poquito de oxígeno a los proyectos. Problemas puntuales que encuentro, bueno, por lo menos desconozco la base para fijar los nuevos estratos y su verdadero impacto, ¿verdad? Yo digo acá, no es el concurso por el concurso, sino es la eficiencia y la sala constitucional, vamos a ver, yo creo que no hay que satanizar otros procedimientos menos formalistas que la licitación pública, por supuesto que esa es el principio, pero siempre es importante recordar la discusión que tuvieron los constituyentes cuando estaban agarradillos ahí del pelo por el artículo 182 de la Constitución Política, donde el proponente, el señor constituyente proponente dijo, es una frase que las tengo muy grabadas porque me había leído en algún momento que nos tocó responder una acción de inconstitucionalidad, las actas, y él decía, vea, yo necesito que metamos a la Constitución un artículo que diga que todas las compras se hagan por licitación pública, porque estamos cansados de los contratos a dedo. Nos venimos de matar hace un año, decía, en 1949, por esos contratos a dedo. Y entonces todo el mundo aplaudió y dijo, perfecto. Entonces decía, las compras de Tacataca se harán por medio de licitación pública. Excelente. Y cuando ya estaban a punto de aprobar, apareció un señor y dice, vea, yo estoy totalmente de acuerdo con el ejercicio que usted está proponiendo de que esto no se hagan contrataciones a dedo. Pero lo que me parece es que es indebido o es ineficiente que todo tenga que ser por licitación pública. Entonces él señala, tenemos que hacer una licitación pública para pintar la pared del Congreso de la República, que era aquel edificio que dicen muy lindo, y dice, y para eso hacer una licitación pública, y se armó la discusión, y llegaron en lo que yo considero el santo equilibrio entre transparencia y formalismos y eficiencia. Y entonces cambian la redacción de la Constitución Política en el artículo 182 y ya no dice que es por una licitación pública, sino que dice que será por licitación de acuerdo con el monto, ¿verdad? Entonces, eso que lo llevamos nosotros en algún momento desde la Contraloría a la Sala Constitucional, desmitificó la persecución contra otros procedimientos menos formalistas que la licitación pública, porque antes la jurisprudencia de la Sala Constitucional señalaba que la Constitución decía que era licitación pública, y le llevamos las actas del constituyente y dijo, a la pucha, no, perdón, no es necesariamente la pública. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado ahí. Por ejemplo, en el caso del Banco de Costa Rica, que lo que más contratamos, no tal de la parte mía, sino del banco como tal, la rebaja en los estratos es grandísima, ¿verdad? Entonces, no digo que esté bien o mal, pero tal vez no se ha dado la transparencia de cuál fue el análisis que se hizo para llegar a esos estratos y considerar que a partir de ahora, para cosas relativamente pequeñitas, en un banco que ocupa, tiene que hacer una licitación pública. Me llamó muchísimo la atención que se incorpora un capítulo de principios, y hay algunos ahí, perdón la expresión, coquetos, bonitos, digamos como buenas declaraciones,
Pero, y dice, y estos son los principios, y no veo dos que a mí siempre me han parecido muy importantes, que es el principio de mutabilidad de los contratos y el principio de intangibilidad patrimonial. Fundamentales dos, principalmente desde la perspectiva de protección al contratista, en el ejercicio de las potestades, digamos, exorbitantes del Estado, digamos, que sí se puedan hacer cambios, pero en equilibrio con intangibilidad patrimonial. No sé si es que estoy un poco obsoleto y esos principios ya no son o están incorporados en algún otro, pero sí me llamó mucho la atención y un poco en broma le decía yo a alguien, los voy a extrañar mucho porque siempre me parecieron principios muy dinámicos de la contratación. Otra preocupación que yo identifico es el abuso de conceptos jurídicos indeterminados. Vamos a ver, por supuesto que en toda la normativa, y más en esto, que es un tema técnico, financiero, bancario, jurídico, pues mentira que usted puede establecer la totalidad de todos los puntos, pero sí quizás, por ejemplo, digamos, lo que quiero decir es que el problema no es que tenga conceptos jurídicos indeterminados, todas las normas lo tienen, es que me parece que hay un abuso, pero me preocupa también que es un abuso sobre elementos relevantes que después pueden ser agenda de la fiscalización posterior. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, a nosotros nos pasa con los fideicomisos actualmente, se metió una reforma a los contratos entre sujetos de derecho público y la norma dice, pueden escogerse a un banco, en el caso de fideicomisos público, siempre y cuando exista un estudio de mercado que evidencie las mejores condiciones. Vea, Padre y Señor nuestro, que todo el mundo entiende diferente qué es un estudio de mercado. Unos hacen un llamado, otros piden unas proformas, y entonces al final uno lo que va es un puro temblor a llevar el refrendo a la Contraloría para ver si la Contraloría considera que esa mecánica que siguieron, si es un estudio de mercado o no. Y no hay reglas claras. Entonces es un ejemplo, y aquí se usa mucho el tema del estudio de mercado. La ficción de la multa por apelación temeraria, a mí me parece que eso es más un tema, lo digo con todo el respeto del mundo, más un tema, digamos, como para mercadear un poco, digamos, las bondades del proyecto o un efecto placebo, porque parte de una premisa que creo que la Contraloría no la comparte, que es que el retraso en los proyectos de contratación está en las apelaciones, cosa que no es cierto. Incluso con mucha seriedad la Cámara de la Construcción hace muchos años hizo un estudio donde estaban identificados los puntos de atraso y entonces ya por sí solo se cae el mito urbano de que lo que atrasa son las apelaciones. Pero aparte de eso, si vamos a tener justicia administrativa, pues no podemos ponerle trabas. Entonces, hace ya muchos años se hizo, digamos, un mecanismo procedimental más equilibrado, que es si hay esa famosa apelación temeraria, que además es un poco complicado, pero bueno, digamos, aquella que viene sin fundamento, o como dijo don Esteban Alfaro ayer, aquella que no tiene, en el financiero, que no tiene humo de buen derecho, la Contraloría está en la obligación de rechazarlo de plano en la fase de admisibilidad, de tal manera que el retraso no implica mayor desastre. Entonces, decir que hoy en día las apelaciones se van a bajar porque va a venir una multa a la apelación temeraria, cuando la mayoría de los recursos digamos que carecen de fundamentación, son rechazados en plazos incluso menores. La Contraloría es muy eficiente en el manejo de los plazos menores a 10 días. Entonces no sé cuál es el plus y me preocupa que vamos a tomar 10 días y la Contraloría lo hace muy bien, rechaza de plano, y nos vamos a desgastar en un procedimiento que se le dedica a un montón de artículos con doble instancia y todo para aplicar una multa cuando eso no es el problema. No sé, la verdad no. Y no sé cómo, vamos a ver qué opina la Sala Constitucional, porque ya la Sala en algún momento había dicho que eso podía ser digamos, una limitante a la justicia, pero bueno, reitero, es una opinión personal. Tengo algunas dudas, no me voy a pasar del tiempo, me dieron 45 y en 45 termino. Tengo una duda sobre los fideicomisos de administración. Rápidamente sabemos que para el sector público existen dos tipos de fideicomisos, los de desarrollo de obra pública, que son estos que están amparados al artículo 3, que ahora se desarrollan, y aquellos que son para administración de fondos, para cumplimiento de unos fines que en algún momento generaron
abusos y preocupación, y establecieron en el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera que esos fideicomisos de administración requerían una ley especial para cada uno para evitar los abusos. Aquí no me queda claro, alguna gente le entendí de los que lo redactaron o de los que estuvieron ahí, que es para todos los fideicomisos públicos. Entonces, no sé si hay que interpretar que se deroga tácitamente el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera y ya esto es una habilitación para la administración a hacer fideicomisos de administración, cosa que en el Banco de Costa Rica nos haría muy felices porque tendríamos más clientes. Pero como veo que sí derogan varios artículos de la Ley de Administración Financiera y el 14 no, entonces no sé si es que entonces hay que empezar a construir una interpretación de que eso sí, pero siempre y cuando cumpla el otro. No sé, me pierdo un poquito en esa parte. La preocupación de que se apuesta a un sistema aún inexistente, si es que lo estoy leyendo bien, reitero, me disculparía profundamente si no es que estamos hablando de que se va a desarrollar un nuevo sistema nacional de compras de cero, o no sé, no queda claro. Y el esquema de rectoría es un poquito confuso. Sí me preocupa que era uno al principio y después apareció otro. Entonces, por ahí podríamos después eventualmente, digamos, algunas reflexiones más para no pasarme el tiempo. Algunos otros problemas puntuales, no se incorporan medidas concretas de apoyo a los pymes, ¿verdad? Porque sí se desarrolla mucho ese apoyo, pero según dicen los que saben, hay medidas de control horizontal y vertical, y aquí pues digamos como que no pasa de una buena declaración, o no hay medidas concretas. No sé si es que se está apostando a que eso se haga después en el digamos, el reglamento. Perdón, en el tema de la rectoría, una parte de la confusión es que está conformada en la primera parte por un consejo con participación muy política de ministros, no sé, pero bueno, y digamos que no se incorporan al Ministerio de Economía, que es con los pymes, o a la gente que ve los temas de discapacidad o ambiental. Entonces no sé cómo irá a funcionar ese equilibrio. Se vende mucho con la participación ciudadana, cosa que estoy total y absolutamente de acuerdo, pero no me quedó claro en el tema del régimen recursivo si se está ampliando a la legitimación, porque ha sido una discusión bastante apasionada, esa asimetría que hay entre la que se entiende como legitimación de la Contraloría, que es aquel que acredite su mejor derecho, versus la de la jurisdicción contencioso administrativa. Pensé que se iba a resolver ese problema. Yo en lo personal siempre creí que había que reformar la ley para abrir esa famosa legitimación a otro tipo de intereses corporativos o incluso, si se quiere, un poco colectivos, o no sé, pero por lo menos tirar esa gran discusión y ese gran tema. Cuando leo el artículo, habla de fundamentación, pero no me dice si es lo mismo de lo que está actualmente o cómo se está interpretando, pues entonces quedará un poco ahí a la duda. También me llamó mucho la atención que una de las causales de rechazo, bueno, de rechazo plano dice falta de competencia, etcétera, y dice por el tiempo, que se puede rechazar por el tiempo. No sé si es una figura nueva o no sé, pero supongo que es el plazo, no sé, ahí sí me perdí un poquito. Y quizás donde uno más, para ir terminando, extraña, la verdad, si es que es una reforma estructural, digamos, digamos, un refrescamiento de figuras, como por ejemplo, de esquemas de gestión diferentes, ¿verdad? Que se hayan podido desarrollar, como los fondos de inversión, que ya hay un antecedente, costó un poquito ahí en Contraloría, pero al final se dio para la construcción de todos los edificios del Banco Central y de las superintendencias, pero no está regulado, no se establece algún. Creo que es hora de que empecemos a quitarnos el miedo de la tercerización de la gestión, que es un poco lo del fideicomiso, y siento que se le persigue un poco al fideicomiso por ese temor de que todo tiene que estar en el Estado y no puedo delegarle a un tercero que tercerice con esas figuras que obviamente no soy experto, pero digamos de outsourcing o offshoring, que digamos sea crear departamentos o sociedades mixtas o algunos mecanismos más como que refresquen y que uno diga, wow, vamos a cambiar ese modelo y le vamos a perder miedo a otro tipo de esquemas de gestión, que por supuesto hay muchos.
Yo no creo en copiar los modelos internacionales, más el paradigma aquí que vamos y todo lo copiamos a España, y creo que, bueno, yo que tuve ahí la posibilidad de conocer un poquito, por supuesto que son mucho mejor que nosotros, pero quizás no es necesariamente el mejor modelo. Sociedades mixtas, por ejemplo, como las municipales, que no se han potenciado, sí o no sé si es que se hizo el análisis y se descartaron ese tipo de cosas. Una figura que siempre me ha llamado la atención, la iniciativa privada que se tiene en concesión, ¿por qué no la traemos a la materia de contratación pública, donde un oferente, no necesariamente un proyecto, sino que pueda tomar la iniciativa de desarrollar todos los estudios de factibilidad o la viabilidad en general, no solo de obras, sino de cualquier otro proyecto, qué sé yo, que a nosotros en el banco nos lleguen y dicen, mire, yo tengo la idea de que usted puede desarrollar una app donde usted le va a ganar al BAC, le va a ganar a tal y tal y tal y tal, yo le puedo dar las especificaciones tal, y nos dejamos de cosas, lo hacemos transparente, traiga su iniciativa, se lo apruebo y lo licitamos. Cosas de ese tipo, digamos, son algunas ideas en el aire, los proyectos que rompan el ciclo electoral, digamos, como en algún momento se sugería que se hicieran, se escogieran 5 o 6 proyectos nacionales y se les estableciera un capítulo aparte para que no pudieran ser manipulados con los cambios de elecciones, pero bueno, la revisión del régimen recursivo, básicamente mantenemos el mismo, no ha habido una discusión si lo mejor es que esté en los mismos que auditan, sean los mismos que resuelven las apelaciones, y ese es el mejor modelo o no. Digamos, no veo como alguna profundización de un problema que estamos teniendo de reenvíos para que la administración vuelva a analizar, en fin. Extraño, digamos, también solución de relocalización de servicios, más allá de declaraciones, porque todos podemos decir, ¿y cuáles son los problemas en un proyecto? Relocalización de servicios y expropiaciones. Sí, pero ¿qué estamos aportando en concreto? No el tema, no el qué, sino el cómo. Bueno, ahí no sé si esto del Sistema Nacional de Inversión Pública es un poco lo que se quiere hacer con la rectoría. Empezamos en un enredillo ahí con los temas de fragmentación, no hay una regulación como hacen en otros países de cómo se deben aplicar las famosas lecciones aprendidas, que es un concepto de la administración de proyectos, ¿verdad? ¿Cómo formalizar eso? No hay una modernización del refrendo, ya sabemos que hubo un intento de sacarlo de la Contraloría y al final la Sala Constitucional, un voto ahí un particular, le quitó el corazón, el cerebro y los riñones a ese proyecto y aún así se aprobó, que quedó un proyecto, creo, bastante confuso. Y bueno, ya sabemos que la Sala dice que no puede salir de la Contraloría, pero podríamos remodernizarlo. Pensé que se podía reinventar, como en algún momento se discutió, pasarlo de lugar, el refrendo, a que fuera una especie de objeción plenaria, no sé, se mantiene, o por lo menos eso me hizo en eso. No vemos algo de obras de resultados con mantenimiento, que sean esquemas diferentes a la obra tradicional. El e-commerce, cada vez nos vamos a quedar más atrás. Los Amazon, el tipo de cuando la caja le dice a usted, podemos comprar mucho más barato en una empresa seria, pero ellos no van a venir a licitar, sino que todo se hace por e-commerce. Soluciones prácticas a las expropiaciones, un modelo como el que haya, digamos, que ha sido Ada Muñoz, que es una ingeniera que respeto muchísimo, lo hizo en el BID y lo hemos tratado de implementar en el fideicomiso de la Ruta 1, que se pueda entender que toda la tramitología previa la pueda hacer empresas eficientes, especializadas. Lógicamente el ejercicio de la potestad expropiatoria, eso está clarísimo, y la declaratoria de interés público jamás pueden salir del ámbito del Estado, pero los trámites, que muchas veces es lo que atrasa la tramitología, ha habido una resistencia y tal vez por ahí podía ser una solución práctica o alguna otra que más que decir tenga las expropiaciones listas. Ahora sí, para concluir, mis reflexiones personales pueden ser no compartidas, reitero y lo digo con todo el respeto, son reflexiones no sobre personas, sino sobre instituciones, digamos, legales que se están discutiendo. ¿Resuelve los problemas estructurales? Desde mi perspectiva, no necesariamente. Incorpora algunas mejoras puntuales e incorpora algunas buenas intenciones, pero se queda en eso. Y sí tengo que decir lo que me preocupa un poco, que un proceso tan complejo, tan relevante para el país, donde hay muchos actores
con muchas visiones, incluso distintas. No es la misma la visión de la administración, no es lo mismo la visión del empresario, no es lo mismo la visión de las cámaras, a la visión de las instituciones, los rectores y de la misma Contraloría. Entiendo la buena intención de que se generaron algunos foros, yo fui a algunos, pero digamos, no fueron en sí mismos talleres, pero digamos que sí se indicó cuando se presentó el proyecto que venía de un largo proceso de reflexión. Se puso en la corriente legislativa, hubo bastantes observaciones, principalmente la preocupación de que fuera muy reglamentista, y de ahí desapareció el proyecto, llamémoslo así, y creo que entiendo que la misma Contraloría fue la que preparó este texto sustitutivo, y bueno, por lo menos yo no puedo asegurar que no se consultó, pero yo por lo menos no conozco alguna mesa de trabajo o algo con todos los distintos actores de esta nueva versión. Entonces, no sé si el proceso es el mejor con un texto y llegar con otro a partir de las observaciones que se hacen en la corriente legislativa. Básicamente eso es, me pasé 47 segundos, creo que después tendremos ahí espacio para conversar sobre algunas de estas reflexiones, y reiterarle el agradecimiento a don Aldo y a todos ustedes por dejarme opinar casi más como ciudadano que como abogado. Muchísimas gracias, don Aldo. Muchas gracias, Germán. Realmente muy amplia su exposición, muy precisa, y lo que interesa también, que aparte de ser crítico, pues hace planteamientos concretos de lo que nos hubiera gustado ver en la ley y no está, o en la propuesta, en el proyecto de ley. De seguido le vamos a dar la palabra a don Carlos Andrés Vargas, Arguedas Vargas, perdón, licenciado en Derecho de la Universidad Libre de Derecho, bachiller en Administración de la Universidad de Costa Rica. Don Carlos ocupó cargos de asesor legal y gerente de la División de Contratación Administrativa en la Contraloría General de la República. Ha sido consultor externo del Consejo Nacional de Concesiones y en el ámbito privado asesor de empresas privadas nacionales e internacionales, organismos financieros, multilaterales, entidades bancarias nacionales, entre otras. Actualmente socio de la firma DPI Legal, especializada en Derecho Público y Contratación Administrativa. Le cedemos entonces la palabra a don Carlos para que ahora exponga su ponencia con relación a la propuesta de reforma integral de la Ley General de Contratación Pública. Muchas gracias, don Carlos, por su tiempo, y la audiencia es toda suya. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias al grupo por la invitación y la consideración de permitirme opinar sobre este proyecto. Siempre es un gusto poder, aunque sea a la distancia en estos tiempos de estar a la distancia, saludar a don Aldo y a don Germán, por quienes tengo el mayor aprecio profesional, y en el caso de Germán, la posibilidad de haber trabajado con él en la Contraloría durante algunos años, época que recuerdo con particular aprecio. Vamos a ver, yo voy a intentar no repetir lo que don Germán ya ha expuesto de buena manera, y me voy a circunscribir a hacer algunas observaciones complementarias, porque en buena medida comparto lo que Germán señala sobre el tema del proyecto de ley. De manera muy puntual, comento lo siguiente. Es indudable que cuando se afronta una reforma legal, se está ante un escenario de gran responsabilidad, porque lo que quiera que se promueva y finalmente se apruebe pasa a ser la ley de la República y incide definitivamente en la gestión pública. Hacerlo además en una materia de contratación pública, que es una materia tan álgida, tan polémica, tan llena de intereses, tan compleja también desde una perspectiva técnica, es una tarea que no es nada sencilla.
La Contraloría General me parece que ha sido valiente en intentar promover una reforma de este calado, y desde luego que asume una responsabilidad por los resultados que tenga lo que finalmente pase con la ley, si es que llega a aprobarse, y eso coloca al órgano contralor en una posición interesante, siendo también el asesor en materia de hacienda pública de la Asamblea Legislativa. Pues indudablemente es de esperar que se lleve a cabo una tarea de particular seguimiento a la normativa ya aplicada para determinar si habrá que hacer o no ajustes posteriormente. Me parece también muy relevante la posición de la Asamblea Legislativa, que me parece que esta Asamblea Legislativa se ha caracterizado por querer entrarle a los temas y a temas complejos, y hacerlo de una manera amplia y abierta, y eso desde luego que también es profundamente rescatable. Eh, Me parece que tal vez, y empiezo un poco por la conclusión, siento que no necesariamente esta oportunidad es no es anualmente que se reforma la ley de contratación administrativa. Esta es una ley del año 95 que ha sido actualizada en algunos de sus artículos, en algunas reformas posteriores, pero estamos hablando de una vigencia de 25 años y probablemente esta que viene tendrá una vigencia. A uno le queda la sensación de que tal vez aquí faltaba un poquito más de discusión sobre algunos temas y eventualmente una reforma un poco más ambiciosa. Y puntualizo lo siguiente: para mí hay un problema muy grande en la administración pública, y no voy a reiterar lo que ya Germán señaló, pero sí señalo lo siguiente. Tomar decisiones en nuestra administración pública es sumamente complicado. La maraña procedimental, normativa, de múltiples instancias orgánicas que inciden en prácticamente cualquier área del quehacer en la gestión pública, especialmente en la gestión pública que tiene incidencia en la vida de la gente, como indudablemente lo es la contratación pública, es una tarea compleja. Desgraciadamente creo que a veces se juzga esa gestión desde una perspectiva distante, y que no recoge realmente las enormes complejidades que tiene estar sentado en la silla de los tomadores de decisiones de la administración pública y de la gente que les acompaña, los mandos medios que acompañan en la gestión. Es una tarea compleja. Yo no estoy necesariamente seguro de que este proyecto de ley contribuya a mejorar el panorama de la complejidad que se enfrenta en la materia de contratación administrativa. Lo que Germán señalaba de la carrera de obstáculos que puede ser la materia de contratación, a mí me gusta sintetizarlo con una frase de Joaquín Sabina, que me parece que de contratación administrativa no debe saber nada, y eso lo hace un sabio en prácticamente todas las cuestiones de la vida, que dice que sería bueno que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Yo creo que nuestro sistema de administración, y nuestro sistema jurídico, nuestro sistema de control, indudablemente, hace que sea muy, muy caro ser valiente y que salga bastante más barato, por lo menos no ser valiente. Y me parece que eso es algo en lo que debiéramos trabajar, porque la contratación administrativa no puede seguir siendo una carrera de obstáculos, no puede seguir siendo una materia tan sujeta a un juicio tan brutal para aquel que toma decisiones y eventualmente tan liviano para quien finalmente no las toma. Este proyecto me parece, según lo entiendo, como dijo don Aldo, y yo lo comparto, por lo menos hubiera sido bueno comprender el razonamiento que hay detrás del texto. Yo debo confesar que lo he leído, y he leído algunos textos de exposición de motivos, etcétera, pero siempre la discusión puntual, específica y abierta sobre cada uno de los temas es muy enriquecedora para comprender por dónde andan las finalidades del proyecto de ley. La Contraloría, hasta donde yo entiendo, hizo en su momento algunas actividades. A mí me tocó participar en alguna de ellas individualmente,
relacionada a una materia que me parece que tiene poco desarrollo en la ley, que es la materia de asociación público-privada, e ignoro cuál fue en general el proceso de discusión o de construcción que se haya tenido con los múltiples actores de la contratación administrativa. Lo desconozco en cualquiera de los sentidos. Sin embargo, me da la impresión de que la ley lo que pretende es algunas cosas puntuales que se deriva de su texto. El primero es tratar de centralizar absolutamente toda la materia de las contras públicas desde la perspectiva normativa y de la perspectiva del instrumento de gestión que potencia. Por un lado es todo mundo bajo la Ley General de Contratación Administrativa y en segundo lugar todo mundo bajo el sistema transaccional que por lo menos a mí no me queda claro cuál es, si es uno que ya está, el SICOP, o si va a ser otro que habrá que desarrollar y cuál es la valoración que se ha hecho sobre eso. A mí por lo menos de la lectura de la ley no me queda nada clara. Da la impresión de que no está hablando del SICOP, pero de nuevo esa será una discusión que me imagino que habrá que tener. La segunda cosa es tratar de que las compras se agrupen de la mayor forma posible, de manera que se privilegian los procedimientos de selección plenarios, en este caso la licitación pública, con una apuesta a la planificación como la base para la solución de los problemas de la contratación administrativa y la eliminación de algunos mecanismos que históricamente se han considerado como las válvulas de escape del sistema de contratación pública, entiéndase algunas autorizaciones, tanto para procedimientos de excepción como para modificaciones contractuales y algunos otros mecanismos que en los últimos 20 años han sido, digamos, válvulas de escape de un sistema que efectivamente es muy complejo y que es muy retardatario en la atención de las necesidades de la gente. Si yo tomo esas finalidades, yo diría que la ley muestra que por ahí es donde va la cosa, que me parece que empata también con algunas manifestaciones que la Contralora General ha tenido en el foro legislativo, por lo menos según lo ha comunicado la prensa en distintos momentos, que es la idea de ir quitando los órganos persona, las fundaciones, los fideicomisos, etcétera, y tratar de volver a una administración más reducida, más ordenada, menos variopinta, como mecanismo de garantizar, a partir de esa lectura que aparentemente hace la Contraloría General, una mayor eficiencia, eficacia y economía en el uso de los fondos públicos y por lo tanto del accionar público. Esa es mi lectura de lo que en esencia pretende el proyecto de ley. Tiene algunos aditamentos o algunas cosas que presenta que me parece a mí que causa un efecto interesante a la hora de leerlos, pero no me parece que sean realmente temas relevantes en términos transformadores. Por ejemplo, muy reiterativa, por ejemplo, vuelve a hacer declaraciones en el plano ético, que desde luego son absolutamente pertinentes, pero bueno, ahí está el deber de probidad, que por cierto se ha convertido un poquitito en el ámbito sancionador de la Contraloría General de la República como el cajón desastre para abrir procedimientos administrativos por cualquier tipo de razón. Aquí se potencia un poco eso, se hacen declaraciones de principio, se traen algunas soluciones de contratación innovadora o estratégica, muy probablemente adaptadas o más bien importadas de otros marcos normativos o de fuentes doctrinarias. Pero no me parece que eso sea el tema fundamental. La ley va por el tema de centralizar sistemas, ley, recortar la capacidad de generar regímenes alternativos, todos metidos en la misma canasta y una apuesta a que la licitación pública bajo un sistema de información y un excelente ejercicio de planificación por parte de la administración pública va a dar lugar a una muy buena ejecución de los presupuestos públicos en materia de contratación pública y de satisfacción de las necesidades a cargo de la administración. Esa es una propuesta. Yo no sé hasta qué punto esa propuesta ha sido objeto de una discusión. Yo no he escuchado, que no significa que no lo haya habido,
Yo no he escuchado una discusión profunda acerca de por qué estos supuestos tienen que ser así. En el dictamen legislativo y en la exposición de motivos se hace referencia a algunos estudios de la Contraloría en materia de contratación administrativa. Hay un vuelco notable con respecto a legislación de hace apenas unos pocos años, derivadas, por ejemplo, de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que apuntaba más bien al fortalecimiento de algunos regímenes especiales para servicios económicos del Estado. 2, 3, 4, 5 años después, 6 años después, vamos hacia una centralización. La discusión del por qué y del cómo yo no la he escuchado, pero pareciera que esta es la pretensión que se tiene. Desde esa perspectiva, ahí es donde puede derivarse un poquito el cambio que la ley propone, esta suerte de centralización. ¿Es eso una reforma del Estado o una ley de transformación del sistema de compras públicas de una forma integral? Si esa ha sido la pretensión, y me parece que ha habido manifestaciones públicas en torno a estos conceptos de reforma del Estado, de una ley transformadora, etcétera, yo creo que sí hay una apuesta por esa dosis de centralización que estamos hablando, pero yo no estoy tan seguro de que la ley ofrezca un paquete integral innovativo lo suficiente como para poder hablar de una transformación del sistema como tal. No me da esa impresión, y si esa es la pretensión, yo pensaría que yo los resultados de la ley entonces preveo como unos resultados realmente relevantes. Me parece que es una ley modesta, me parece que es una ley que contiene algunas cosas buenas, que tiene algunas ideas que tal vez pudieron haberse convertido en unos 10 o 15 artículos que ajustaran aspectos de la ley de contratación administrativa, porque en lo demás, y aquí viene mi primer comentario, digamos, sobre los temas normativos, a mí me parece que si uno hace una comparación entre la ley y el reglamento actual, la ley de contratación administrativa, y este proyecto de ley, probablemente estemos hablando de un 70-80% de cosas que están o en la ley o en el reglamento actual. Y el cambio me da la impresión, y puedo estar totalmente equivocado, y quiero estar totalmente equivocado, porque nos conviene a todos en este país que las cosas mejoren. No hay que alegrarse de que las cosas no mejoren, es el deber de todos hacer que funcionen mejor. Pero yo tengo la sensación de que lo que hay es más o menos algunos cambios de nomenclatura, hay algunas mejoras en la redacción de algunos artículos, con la apuesta de llevar incluso algunas redacciones que están en el reglamento y llevarlas a la ley, pero no necesariamente un cambio trascendental en lo que es la conformación de la ley. No me da esa impresión. De manera que un texto que en lo sustancial, o desde la perspectiva cuantitativa del marco normativo que se ofrece, es muy parecido o con variantes muy limitadas con respecto a lo que hay ya, no me parece que pueda ser tenido como una transformación del sistema de contratación pública, si es que esa es la pretensión. A lo sumo podría hablarse de un refrescamiento. El problema es que en materia de contratación pública los refrescamientos son costosos porque todas las gentes involucradas en la materia de contratación son tantas que ajustarse a un nuevo modelo me parece que no es una tarea sencilla, es una tarea que exige tremendas dosis de capacitación, de generación de cuadros, una nueva generación de interpretación de la ley, es decir, un instrumental complejo que uno pensaría que es bueno reservarlo para cuando el caso lo amerita, que es cuando efectivamente estoy haciendo un cambio completo. Pero, por ejemplo, en el tema de los procedimientos licitatorios, me parece que no hay un cambio en lo fundamental más que de nomenclatura, con algunos ajustes menores a la estructura interna de los procedimientos, pero que una licitación se llame licitación pública, licitación abreviada, de escasa cuantía, y que pase a llamarse abierta, cerrada o reducida, no sé finalmente los nombres,
Eso per se no es una transformación, siguen siendo 3 procedimientos de contratación administrativa. Me parece que se habla, y es una idea interesante, me parece que muy potenciada por la asesoría de la OCDE en estas materias, de quitemos todos los recaudos de contratación directa. Bueno, entonces se quitan algunas causales. Incluso me llama la atención porque en un artículo hay una frase que dice que no se podrían crear causales de excepción por la vía reglamentaria. Esa frase yo no la entendí muy bien porque si se le imputa eso al reglamento vigente, el reglamento no puede crearlas, tampoco las crea. Entonces lo que se estaría diciendo es que el reglamento, que dicho sea de paso fue propuesto por la propia Contraloría General de la República en el 2007, crea causales que se aplican procedimientos establecidos en la ley por la vía reglamentaria. En realidad son formas o manifestaciones de una causal única que está en el reglamento, que habla de cuando las circunstancias particulares ameriten tal cosa. Entonces el reglamento desarrolla algunos supuestos en los que eso es así, pero no es propiamente de creación reglamentaria, sino que es legal. Pero bueno, la apuesta es, quitemos eso y dejemos unas cuantas. Ahí el tema es, bueno, si eran 20 y pasé a 10, no me parece que la reducción en número sea necesariamente un parámetro para juzgar en la calidad de la variación normativa. Se reducen algunas. De nuevo, la administración debe tomar nota que la lógica es, vamos por licitación. Y todo lo que han sido las válvulas de escape tradicionales a procedimientos terriblemente engorrosos no necesariamente van a existir. De manera que si no sale bien la apuesta principal, el sistema no va a ofrecer las válvulas de escape y ahí probablemente estaríamos metidos en un lío. Ojalá que sí funcione la premisa de todo esto y que por lo tanto la supresión de esas causales sea pertinente. Pero de nuevo, sigue siendo una estructura de 3 procedimientos con más o menos tantas exclusiones o causales de excepción. En materia de control previo, yo no veo un cambio en lo sustancial. Me parece que la Contraloría hace referencia a que eliminó algunas autorizaciones. Yo pensaría que esas que eliminó son válvulas de escape que habrá que ver cómo funciona la ley en la práctica para ver si seguían siendo necesarias o no. Válvulas de escape todas validadas por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de manera que tampoco estamos hablando de que eran válvulas de escape entendidas como cosas irregulares en materia de contratación, no, todas con raigambre constitucional según la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Pero esas autorizaciones, me parece que incluso hay una que ya la voy a comentar que me genera cierta preocupación, pero en el caso de lo fundamental, ahí siguen los recursos de objeción, que les recorte 2 días o 3 días, más bien creo que les estoy restando el margen de maniobra para que tengan valor agregado, dado que me los dejo. Yo prefiero que dure 10 porque los resuelvan bien y no que duren 8 mal resueltos, o que duren 8 y no le entren a los asuntos porque es tan poquito el tiempo que tengo y no puedo hacer el análisis cartelario que entonces simplemente rechazo por falta de prueba. Esos temas de celeridad versus efectividad del mecanismo de control previo externo son apuestas, de nuevo, no digo que eso esté mal, lo que digo es son pros y contras. Recurso de apelación, ahí está el recurso de apelación. Llevado a plazos de licitación abreviada, como se llama todavía hoy en día, la que subsiste con otro nombre en la nueva propuesta. De manera que aquellos procedimientos plenarios de control que inciden en el trámite de las licitaciones públicas subsisten. Ahí están las objeciones, ahí están las apelaciones y ahí está el refrendo de la Contraloría General de la República con una asignación por estratos de los procedimientos y ya no por estratos, sino cualitativamente de los mecanismos de control previo externo que habrá que ver cómo van a funcionar. Yo tengo la misma duda que Germán acerca de cuál fue la lógica para el cálculo de los estratos y cuál es el impacto esperado que eso va a tener. Recuerdo que cuando estuvimos haciendo reformas en materia de reglamento de refrendo en su momento y la reforma de 2007 a la ley de contratación administrativa, esa era una de las tareas más complicadas en el análisis. Pero en lo fundamental subsiste el esquema de control, es exactamente el mismo. En materia de reglas adicionales atinentes a las prohibiciones, atinentes a normas de ejecución, jala algunas cosas del reglamento, le cambia un poco el nombre, mete algunas reglas, pero en lo fundamental no hay un cambio que yo dijera dramático.
de manera que tampoco por ese lado lo hay. Estos aspectos se notan también en algunos temas, como por ejemplo la regulación de tipos contractuales. Me parece que ahí la Asamblea Legislativa tiene una decisión que tomar, porque la Contraloría incluye en este proyecto de ley un capítulo introductorio sobre los contratos de asociación público-privados. No me parece que se meta a rearmar el entramado de la asociación público-privada como tal. Obviamente no se quiso meter a discusiones relacionadas con qué hacer con el Consejo Nacional de Concesiones y la materia de concesión de obra pública y otros temas de fondo vitales en la materia de contratación administrativa que no están ahí. Hay algunos artículos que por lo demás son parámetros académicos generalmente aceptados en materia de asociación público-privada, y la Asamblea está tramitando un proyecto de ley de asociación público-privada que también está en la agenda legislativa, que no necesariamente empata con lo que la Contraloría está proponiendo por acá, de manera que ahí hay una discusión legislativa interesante en la materia. El tema del sistema único, para esbozar algunas ideas finales, que es un tema de la apuesta importante, a mí no me ha quedado claro de si es SICOP o no es SICOP, y tal vez me dirán, la ley no tiene por qué decirlo, aunque hay transitorios relacionados al SICOP, pero da la impresión de que está hablando de otro sistema, no del que hay. Si eso es así, hay un reto mayúsculo para que la elaboración de ese sistema, su puesta en marcha y la capacitación de los actores de la contratación pública sobre ese sistema logre hacerse en 14 meses, que me parece que es el plazo para vigencia de la ley. Yo creo que la Contraloría propone un reto muy importante. No sé si es un tema que ya incluso está encaminado o si existe alguna propuesta específica o si es SICOP. A mí no me queda enteramente claro. Si es SICOP, creo que todos los que estamos en la materia de contratación administrativa respetamos profundamente la iniciativa del SICOP. Es una decisión en el paso correcto. Pero yo no sé si SICOP tiene la configuración para hacer la respuesta tecnológica a la ambiciosa propuesta normativa en la parte de un solo sistema por el que compre todo el mundo y que cumpla con los parámetros que ya expresé de ese supuesto de centralización que tiene este proyecto de ley. Ese es un tema que tal vez vale la pena efectivamente ver por dónde es que va, pero es un reto mayor. Finalmente, hay temas que Germán tocó y que yo comparto, como por ejemplo, el tema de los principios. A mí, ya en materia de contratación, yo he llegado a una confusión tan grande desde la sala en el voto 998 del 98, después en otros principios, después, y ahí sí vamos, y ahora hay otros y no aparecen algunos. Y este tema de los principios me parece que habría que ver, pues si uno se mete a hacer listas de principios, el problema es cuando no están todos los que incluso estaban. Entonces genera alguna duda acerca de cuál fue la idea que tenía la ley para articularlos. Hay algunos temas, comento dos temas y hago una reflexión final. Entiendo que Aldo va a abordar esto en una actividad futura. A mí me parece que amerita que lo aborden, que es el tema de la resolución de controversias, porque a mí no me queda muy clara la propuesta que está ahí. Ahí se hace referencia a un mecanismo que me parece que es un poquitito una regulación de las mesas de disputa. No sé si las adoptan un poquitito del modelo FIDIC, pero de nuevo hay que tener cuidado cuando uno trae cosas que corresponden a un modelo integral que tiene cierta lógica interna y las trae a un marco de ley general que no necesariamente tiene la misma construcción que de donde viene el mecanismo que se señala. A mí no me queda muy claro el mecanismo en relación con otros que pudieran aplicarse. En materia de modificación contractual se hace una cosa interesante, que es que se deja, digamos, un 20% de modificación y hasta un 50% por razones calificadas. A mí me preocupa el tema de que todavía hoy en día la Contraloría autoriza, con base en el artículo 208 del reglamento, en su párrafo penúltimo, regula los temas o autoriza
contrataciones que exceden el 50%, que ya me parece en principio, puedo estar interpretando mal esto, no podrían ser bajo esta nueva ley. Y es curioso porque la Contraloría las ha autorizado y no ha dicho que es que son por problemas de mala planificación, no, las ha autorizado y solo puede autorizarlas si son conformes con el ordenamiento jurídico, de lo contrario no podría autorizarlas. Entonces, en ese plano, lo que me preocupa a mí es que en casos en los que es posible que existan supuestos donde la mutabilidad contractual como mecanismo de adaptación de los contratos a las necesidades públicas de una forma objetiva demanden un cambio bajo circunstancias que excedan lo establecido en la ley, ya no habría tampoco esa válvula de escape en el sistema. Ese es un tema que si lo estoy interpretando bien, me preocupa, y si lo estoy interpretando mal y en realidad subsiste, me alivia, francamente. Dos comentarios de conclusión final. La primera, como lógica interna del proyecto, hay que tomar en cuenta que este proyecto la Contraloría aparentemente lo propone, según lo que se pudo ver, producto de un largo trabajo de elaboración donde hizo algunas reflexiones con sectores, según lo documentan los papeles de la Asamblea Legislativa. No sé con qué alcance, pero se documenta. Y es un proyecto que pasó de más o menos 200 y tantos artículos con un enfoque muy reglamentista a un proyecto de ley ahora de 130. A mí me alivia que se hayan quitado 100, porque en esta materia meter en la ley un reglamento es una tarea, es una decisión complicada. Aquí me parece que se dio un paso en la dirección correcta de simplificarlo. Tengo la sensación de que subsisten temas en esta propuesta que son de carácter un tanto reglamentistas. Y el tema es hasta dónde, si la apuesta no es apropiada, el día de mañana me va a obligar a tener que hacer reformas legales en una materia tan dinámica como la contratación administrativa. Finalmente, a mí me preocupa el tema de la rectoría. Yo no estoy seguro de que la solución que está en este proyecto de ley sea una solución pertinente. El crear un nuevo órgano con otros ministros, yo no sé con qué tiempo el ministro de Hacienda o la ministra de Planificación puede asistir a todos los órganos de la administración pública en los que están metidos, y ahora van a estarlo también junto con la gente del MISID, etcétera, y con una dirección de Hacienda que no sé cómo va a jugar con el entramado constitucional de frente al sector descentralizado, y más o menos cuál es la visión. Como idea de que haya una rectoría y una autoridad con incidencia práctica en la materia de contratación, es una idea que me parece que es correcta. No creo que necesariamente esté bien logrado, por lo menos yo no la logro visualizar como bien lograda. Puede ser falta de visión mía, precisamente. Yo francamente lo veo de esta forma. Y mire, yo estuve sentado un tiempo ahí ejerciendo competencias en la Contraloría y a mí siempre me abrumó la cantidad o la calidad y la incidencia de las atribuciones de la Contraloría en la materia de contratación pública. En esta ley no cambia el estado de cosas. Desde mi perspectiva, el rector de las compras públicas sigue siendo una oficina de auditoría, que es la Contraloría General de la República. Y yo no sé si por ahí empieza precisamente la revisión del aparato estatal y una verdadera reforma ligada a una concepción estatal un tanto distinta. La Contraloría tiene un poder impresionante en la materia de contratación administrativa. Tiene los recursos de objeción, tiene los recursos de apelación, tiene el refrendo de contratos, tiene la posibilidad de anulación de oficio en ocasión de recursos, o como ha ocurrido, lo digo sinceramente, según mi parecer jurídico en algunos casos, aún sin recursos declarados finalmente no procedentes y sin embargo con anulaciones de oficio. Es decir, es un poder amplio, puede anular contratos, puede anular actos de toda índole ligada a la materia de contratación administrativa, puede imponer sanciones a todos los funcionarios públicos y a todos los funcionarios o personeros privados que administren fondos públicos. Tiene una potestad consultiva que es vinculante, de la que incluso la Contraloría ha derivado de manera directa responsabilidades administrativas por la vía de los procedimientos administrativos sancionadores. Yo no sé, ante un poder tan grande, donde además se junta con
el instrumental de auditoría de la Contraloría en materia de auditorías de cumplimiento, auditorías de eficiencia o de eficacia, todo lo que le permite el elenco de potestades que están en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es indudable que al final de cuentas hay que esperarse a ver, para empezar, cómo la Contraloría va a interpretar esta ley, porque eso es lo que va a aplicarse. Y eso define a un rector. A mí me parece que aquí probablemente era necesario empezar a discutir la configuración del sistema de las compras públicas desde una perspectiva orgánica y eventualmente volver a, o por primera vez, asignar esas tareas al ámbito administrativo, que la Contraloría se dedique un poco a las tareas más típicas de la Contraloría y a partir de ahí hilar una reforma integral en otros temas. Yo no digo que esa sea la solución, lo que quiero decir es que es una discusión casi ineludible si uno va a plantear una discusión de fondo sobre la materia de contratación administrativa. Máxime que hay una variación, por lo menos me parece a mí, con esto termino, en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, desde los tiempos del voto 998 del 98, donde efectivamente derivaba un principio de control que elevaba, por ejemplo, la jerarquía impropia a un ámbito constitucional, hasta votos más recientes como en la ley del ICE y la ley del INCOFER, en la que hay votos de la sala donde dice que eso es un asunto de diseño legal. De manera que el tema por lo menos tenía que estar sobre la mesa, me parece a mí, y siendo discutido con una profundidad amplia para tomar decisiones definitivas. Porque yo ahí discrepo un poquito de la perspectiva de Germán, que yo cuando discrepo con Germán me permito discrepar, pero le hago caso. Porque él sabe de lo que está hablando y yo casi invariablemente no. El tema de que si las apelaciones son parte del problema de la contratación administrativa, yo creo que las apelaciones son parte del problema de la contratación administrativa. Cuando un expediente pasa durante aproximadamente 12 meses en la Contraloría, entre readjudicaciones y adjudicaciones, discutiendo sobre temas de subsanación o no, más allá de la corrección de los funcionarios de la Contraloría, que la tienen, que son gente absolutamente honorable, más allá del tema de si tienen una visión, por supuesto que tienen una visión de interés público, pero las discusiones jurídicas son complejas e inciden en los tiempos y por lo tanto hay que buscar algunas soluciones. En su momento uno vivía con una angustia terrible en relación con esos impactos y se trataba de promover, por ejemplo, mecanismos un poquito más expeditos y abreviados para zanjar cosas como, por ejemplo, la introducción de algunas vertientes de oralidad en los trámites de papel de la contratación administrativa. En fin, este es un proyecto que me parece que no es una transformación de Estado. Si esa es la finalidad, me parece que probablemente el proyecto es un tanto modesto para una presentación de ese calado. Es un refrescamiento en el mejor de los casos del régimen con algunas cosas interesantes, otras que probablemente valdría la pena discutir más. Y me parece que queda pendiente la tarea de discutir a fondo la transformación del sistema de compras públicas. Muchas gracias. Muchas gracias más bien a don Carlos por esta muy valiosa exposición que nos deja pues con la satisfacción a esta altura de la actividad, del deber cumplido. Creo que junto con la exposición de la semana pasada de Lindsay Rodríguez y las de hoy, pues tenemos la audiencia una perspectiva bastante, digamos, amplia de las cosas buenas y de las no tan buenas de la propuesta. Vamos ahora a dar espacio a preguntas. Incorporamos a don Germán. Tenemos varias inquietudes con relación a la autoridad rectora que se plantea. También hace 8 días se comentó algo y hace 15 incluso, en la exposición de don Elar Ortega. Carlos planteaba algo que me parece a mí muy importante y yo siempre pongo el ejemplo del Consejo Nacional de Concesiones, que
está integrado por el Ministerio de Hacienda, Ministro de Hacienda, Presidente Ejecutivo del Banco Central, la ministra o ministro de Planificación, y luego otras representaciones. Ya con solo, bueno, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por supuesto. Esa integración en un órgano colegiado ya empieza con problemas, porque que esas personas participen de las sesiones es realmente algo muy difícil, distraerlos de sus agendas ya de por sí excedidas. Y si uno ve la composición, para hablar de esa parte primero, de esta autoridad, pues como lo señalaba Carlos, pareciera que vamos por el mismo camino. Con la opción, dice la ley, el proyecto de que vayan los viceministros. Pero bueno, al final puede ser más o menos lo mismo, no va a cambiar. Entonces ahí hay dos temas con esa idea que pareciera que todos coincidimos en el interés de que exista una figura de esa naturaleza. Pero bueno, tenemos un problema con que pareciera que a varios de los componentes no les parece pues muy bien regulada en esta propuesta. Pareciera que uno de los críticas es su composición y el otro tema es quizá el más grueso, el de más calado, que es cómo resolvemos las autonomías. Que bueno, ya con este tema de la ley fiscal, de la regla fiscal, perdón, ya surgieron las autonomías y con el empleo público vuelven a surgir con más fuerza también. Y bueno, cuando se trate de regular las compras, pues obviamente van a surgir. Entonces, una de dos, o se le entra a ese problema, como hay que entrarle, haciendo un análisis depurado de cómo resolverlo, que tiene que ver a mi juicio también con la integración, porque de algún modo si excluimos de la participación de ese órgano a las autonomías y la ubicamos donde hoy está ubicada en la propuesta, pues no estamos resolviendo el problema de fondo. Va a seguir siendo, como decía don Germán, lo mismo que tenemos hoy, solo que con otro nombre y otra integración, cosa que empeora, ¿verdad? Porque si se integra como dice el proyecto, pues pareciera que no va, una de dos, o no va a hacer mucho o ni siquiera va a sesionar. Entonces quería plantearle a ambos cuál era la idea un poco más acabada, si es que la pueden plantear a grandes rasgos, por supuesto. No les pedimos que nos dicten las normas que van a regir, pero sí por lo menos atrevernos a hacer una propuesta en esa línea de cómo integrar, dónde ubicarla y cómo podríamos eventualmente, que creo que va, como les decía, amarrado a estas dos situaciones, resolver el problema grande que es cómo podríamos involucrar las compras de las distintas autonomías municipales, territoriales o de las entidades autónomas en esta idea de una autoridad rectora. Bueno, tal vez ahí yo muy rápido y le cedo la palabra a Carlos, que quizás pueda tener una mucho mejor propuesta que cualquiera que yo pueda hacer, pero yo creo que, vamos a ver, es parte de lo que venimos conversando de lo que extrañamos un poquito de haber abierto mesas de análisis profundo con muchos actores, ¿verdad? Porque un proyecto de esta magnitud difícilmente pueda llegar a ser exitoso desde una sola perspectiva, porque son muchas perspectivas. Y este es un tema riquísimo, como bien dice don Aldo, las famosas autonomías es un tema muy rico para discutirse, muy polémico si se quiere, como usted muy bien señala, lo acabamos de vivir en esta coyuntura de reformas fiscales y ahora con el empleo público, y me parece que falta un poquito de discusión ahí. Entonces, quizás si vamos a hablar de una rectoría, uno de los primeros temas que habría que analizar es si no es una semi-rectoría, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, es decir, o es rectoría de todo o es un esquema igual, que seguimos un poco manteniendo la diversidad. A mí me parece que hay una contradicción intrínseca en el proyecto, porque se apuesta a un modelo centralizado, puede ser compartido o no, pero a la hora de la raíz, la gran sombrilla, no es centralizado. Entonces,
me parece que por ahí habría que empezar una discusión. Y yo coincido con el tema, pues está bien la parte política, pero no son, vamos a ver, los modelos así, basados estrictamente en cargos políticos del más alto nivel, pues no necesariamente son los más exitosos. Yo pensaría, como en esa propuesta que usted señala, una conformación distinta y además más inclusiva de otros sectores para darle consistencia al proyecto, porque mucho se apuesta, por ejemplo, a la contratación estratégica, pero no participa el rector de las pymes. Se habla mucho de los temas de discapacidad y no participa el rector de la parte de discapacidad. Entonces no sé si tal vez apostar por un modelo un poco más modular. No sé ahí, Carlos, para no acaparar la conversación. Sí, vamos a ver. Para mí ese es el tema más importante. Porque es el que verdaderamente puede conducir a una transformación del sistema. El sistema no se cambia variando los procedimientos o el nombre de los procedimientos licitatorios. Eso no genera un cambio en el sistema. Y tampoco es mediante una ley de procedimientos de contratación, que al final de cuentas es lo que termina siendo esta ley, que se puede acometer una tarea tan compleja como una reforma del Estado que incida, digamos, normativamente de arriba hacia abajo. A mí me parece que ahí hay varios temas que desde mi óptica, si queríamos meternos en una discusión verdaderamente de fondo en el sistema, inevitablemente plantea un análisis de modificación constitucional. Me parece que, y acometer la discusión efectivamente de la organización del Estado, afinar los temas que haya que afinar, incluso metiendo temas, incluso como las propias competencias de la Contraloría, me refiero a los famosos temas de jerarquía impropia o los temas de refrendo de contratos, pero el problema de las autonomías, de hasta dónde puede crearse una instancia que tenga una posibilidad de incidir sobre la totalidad del aparato estatal, probablemente ameritaba una discusión de tal calado que podía llegar incluso a una discusión hasta de ribetes constitucionales. Es decir, para mí es un tema muy complejo, muy complicado. Yo sigo pensando en que, por ejemplo, los temas ya no solo de las autonomías, sino que sigue habiendo una discusión sobre el tema de los servicios económicos del Estado, porque es que no estamos ante un fenómeno que además sea igual, no es lo mismo la Caja Costarricense del Seguro Social que el ICE o los bancos, que las municipalidades o que las empresas públicas, tipo las empresas regionales de servicios públicos como JASEC o la empresa de servicios públicos de Heredia. Es un panorama tan variopinto, tan complejo, que me parece que amerita un diseño, un análisis estructural complejo, incluso viendo hacia la Constitución para ver si de ahí se puede anclar la solución o si la solución empieza por hacer algunos ajustes o correctivos en algunas disposiciones constitucionales. No me atrevo a decir que tenga que ser de esa forma, pero la discusión tiene que abarcar ese tipo de temas. ¿Por qué verlo desde una óptica de simplemente todos a un sistema y además ahora lo hace mediante licitación pública? Yo no sé si por ahí va. ¿Y cuál es la incidencia que puede tener un órgano público en dar directrices? Yo no lo veo. Yo creía más, y con esto termino, en una idea que no está muy acabada porque había que darle pensamiento. Yo creo que en otros países se ha utilizado un poquito de una suerte de agencia nacional de contratación pública donde yo pudiera empezar a meter una serie de tareas estratégicas, ya no solo de rectoría, sino también de gestión, manejo del propio sistema unificado, el tema de un tribunal administrativo de contratación pública, el tema de mesas de discusión de modificaciones contractuales en contratos estratégicos del Estado, pero como un problema de gestión activa y no de auditoría disimulada a través de mecanismos de control previo de verificación de legalidad. Todos esos temas me parece que tal vez traer al Consejo Nacional de Concesiones precisamente, hacer un capítulo de APPs potente a cargo de una organización mucho más potente que logre gestionar mejor esto, puede permitir que no sea solo eso de la rectoría acomodar tal, sino de que sea una organización también de servicio que convenza a los descentralizados en los distintos niveles de que ahí hay un instrumental
bien conducido, muy eficiente, muy efectivo, que les puede resolver problemas. Cuando a la gente se le resuelven los problemas, se le convence. Cuando a la gente se le ponen más trabas, la gente no va a comprar la idea de que las cosas van a mejorar. Entonces, por ahí van algunas ideas muy generales que yo tenía, pero me parece que la discusión es muy de fondo. Y creo que el proyecto no necesariamente la agotó. No sé si la empezó, ni siquiera. Creo que esta es una solución un poquitito como para poner una rectoría, pero no sé hasta dónde hay un tema de discusión profunda sobre el tema, cosa que la digo obviamente con el mayor de los respetos. No dudo que la haya habido, no la conozco. Así es, coincidimos que pues como don Carlos nos dijo repetidas ocasiones, es un proyecto modesto, aunque tiene una sombrilla de ser lo contrario. En realidad uno cuando ve una ley general de contratación pública, ya solo por el título uno tiene unas expectativas que luego se ven lamentablemente frustradas. El otro tema que ha causado algunos comentarios es, y ambos lo tocaron, es más, Lindsay en la semana anterior lo dijo y lo dijo varias veces, que igual que ustedes no tiene claro si es el SICOP o es otro SICOP, y pues se planteó un poco el comentario, la idea de qué les parecería a ustedes que, digamos, si se tuviera la oportunidad de decidir en la redacción, si les parece que deberíamos mantener el SICOP mejorado, si la experiencia del SICOP, cuál comentario les merece, o pues si hay que empezar de cero. Yo coincido en eso que planteaba don Carlos, de que la curva de aprendizaje de un nuevo modelo pues debería justificarse porque el modelo realmente es un punto de inflexión, no porque el modelo es una cadena de ajustes cosméticos, algunos digamos frustrados incluso, y en el tema de la plataforma electrónica, pues es un poco lo mismo, ¿verdad? Ni siquiera queda claro qué es lo que se está proponiendo. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de proponer algo en eso, pues ¿cuál sería la propuesta que ustedes plantearían en ese sentido? Voy a lanzarme yo primero esta vez. Vamos a ver, yo de entrada lo que diría es, de nuevo, que no sé exactamente la solución definitiva, pero hay dos elementos. Primero, no me queda claro que la que adopta el proyecto de ley sea una solución adecuada y posible. Y adicionalmente, no sé realmente cuál es la que propone, porque no sé si finalmente es el SICOP o es algún otro, porque puede que cualquiera encaje. A uno le da la impresión de que cuando lee todo lo que ahí se dice y piensa en el SICOP, no encajan mucho el SICOP y eso. Entonces ahí es donde a uno le parece como que están hablando de otra cosa. Que de paso también hay un plazo de vigencia de la ley de 14 meses que puede estar asociada también, por ejemplo, al desarrollo de sistemas. Yo pensaría lo siguiente, de nuevo la discusión, y eso es tal vez la parte que uno, digamos, extraña, o por lo menos la extraña uno, a la larga sí ha habido, y el que no fue extrañado fue uno. El tema yo lo veo más o menos así. Si yo voy a montar un proyecto de ley cuya piedra angular, o por lo menos uno de los puntos, de los pilares, es un sistema digitalizado, como quiera que se llame, de compras públicas, y es una pieza determinante para que la puesta normativa funcione, me parece que hay que discutir muy bien antes cuál es ese sistema, quién lo va a hacer, cuál es su costo. Y cuando ya yo lo tengo muy claramente definido, aunque tal vez no licitado y ejecutado, si es que es ese, o si es el SICOP con los cambios que tiene que hacer, pero
Lo tengo que definir muy bien, precisamente para venir a redactar un proyecto de ley que se monta sobre la base de eso que ya yo sé qué es y cómo va a ser posible. Muchas veces sucede que regulamos sobre la base de ideas, pero no tenemos una clara noción de cómo se van a ejecutar esas ideas. Y cuando ya vienen los plazos de vigencia de la legislación, nos encontramos con que no sabíamos cómo llevar a cabo la cosa y empiezan las discusiones en un momento en el que ya tenemos el estrés de la vigencia de la ley y de la transformación total del sistema. Yo no sé, y debo reconocerlo, precisamente por objetividad, si esa discusión, si esa evaluación, si ese análisis se ha hecho o no se ha hecho. Si se ha hecho, me alivia, porque entonces significa que hay una respuesta, Aldo, para esa pregunta. Si no se ha hecho, y no es el SICOP, yo diría que me parece que ahí estamos ante un tema que amerita un poquito más de discusión antes de la aprobación de la ley, porque las consecuencias pueden ser un poquito complicadas. Tal vez le voy a dar un enfoque muy pragmático. Estas reformas, es lo que dije yo, no pueden partir de meros análisis académicos o teóricos, si realmente, porque una cosa es hacer un análisis académico y otra cosa es proponer una reforma integral. Por mi experiencia, y es siempre mi trinchera, el pragmatismo, digamos, la implementación de un sistema digital con tantos operadores, que digamos, ¿quiénes manejan los sistemas electrónicos en una institución? Los oficinistas, las categorías de oficinistas, esos son los que les toca hacer el trámite. No son allá aquellos abogados rimbombantes, no, es la gente que está en las trincheras. Entonces, cualquier reforma que se haga o cualquier análisis debe partir de que sea una herramienta útil para desarrollar estas ideas grandes. Ahora, yo tengo una gran inquietud porque, vamos a ver, esto es muy fácil, o sea, nadie en el mundo en sus 5 sentidos se va a oponer de las ventajas de un uso de un sistema electrónico. Eso no es nuevo, no viene en esta ley, no es de Costa Rica, digamos eso. Más bien vamos tarde porque el uso de medios electrónicos no es que es ventajoso para la contratación, es para la vida. Entonces, digamos como que decir, es que con este sí vamos a usar medios electrónicos, pues sí. Ahora, yo la gran duda que tengo, un poco en la línea de lo que se expone, es, ok, tenemos un sistema hoy que hay una ley, se aprobó una ley que obliga a todas las instituciones a ir hacia ese sistema. Y eso ha costado platas en servidores, en software, en licenciamientos, en un montón de cosas. ¿Qué es lo que está malo en ese sistema? O sea, como país, ¿qué es lo que haríamos diferente con otro sistema que no sea ese? ¿Es el mejor sistema? No, no lo es. Yo como usuario cotidiano siento que es un poco alagartado, pero fue un gran paso, pero no este. Es que entonces me revictimiza en las discusiones que se tenían de si era CompraRed o si debía ser Merlink, ¿verdad? Que fue una discusión, porque teníamos 2 grandes sistemas con las mismas bondades que ahora por lo menos se tratan de vender. Entonces, no sé si es que, como dice Carlos, yo estoy entendiendo mal y el concepto es otro concepto totalmente y radicalmente distinto a los sistemas que hemos probado, que tienen una serie de deficiencias, pero que tienen una serie de ventajas. O sea, yo me pierdo porque cuando yo leo los documentos, no, es que ahora sí vamos con el sistema, entonces, ¿dónde están identificados esos rubros? Porque, digamos, yo al final lo que concluyo, si tuviera que hacer una propuesta, digamos, no tengo elementos para decir tiene que ser algo radicalmente distinto a lo que hemos venido probando ya con el 4º sistema. Yo lo que digo es quizás mejorar en hacer un sistema más amigable, en hacer un sistema más llevadero para todas las partes. Pero eso no es un tema de que la ley diga, bueno, el sistema va a ser más amigable o el sistema va a ser más inclusivo, porque el SICOP hoy en día, y no es que lo estoy defendiendo, no tengo por qué defenderlo, pero es un sistema que abarca desde la planificación hasta la ejecución contractual. O sea, está todos los procesos. Entonces, la gran pregunta es, ¿el cambio está en cambiar el sistema? Valga la redundancia, porque sin lugar a dudas,
es muy vendible, es muy potable políticamente hablar de medios electrónicos, pero yo sinceramente me pierdo en cuál es la diferencia con el sistema, o no sé si es que el sistema no es adecuado porque el sistema debe reflejar los procedimientos y la cultura. Yo no sé si para terminar, pensaba yo, si estamos en la discusión, si usamos un vehículo, qué sé yo, por decir una marca, Toyota o un Lamborghini para irnos a meter a las presas de circunvalación. O sea, no sé, no logro entender el punto. Entonces yo personalmente no tendría como una receta mágica a partir de la vivencia. Yo prefiero mejor seguir insistiendo en las mejoras y en las prácticas de toda la inversión que ya se ha hecho. Muy bien. Creo que hemos cumplido con la tarea sobradamente. Agradecerle a ambos por su tiempo, por compartirnos estas reflexiones que, repito, pareciera que hubiera sido muy saludable que se hubieran dado antes de salir la primera versión y la nueva versión, que como ustedes han comentado, pues es otra, básicamente propuesta. En esto, pues no vamos a terminar, no les prometemos que no los vamos a volver a invitar. Está ahorita en agenda de extraordinarias el proyecto. Eso en la Asamblea Legislativa no significa nada más que eso. Puede ser que salga de la noche a la mañana o de que no salga del todo. Lo que queremos es promover desde este grupo de estudio reflexiones como las que ustedes hoy nos han compartido, pues para que nuestra audiencia sirva de vehículo para transmitir estas preocupaciones que realmente hacen pensar que la propuesta no está lista, que no pareciera que vaya a generar un cambio importante en una problemática que a todos nos interesa, a todos nos preocupa, pero que no pareciera estar al menos en esta propuesta debidamente atendida para que digamos que hay un antes y un después en contratación pública, tomando como referencia eventualmente esta nueva ley. Así que de nuevo muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia que ha estado muy atenta. Hay muchos comentarios en el Facebook y los van a poder apreciar más adelante. El video queda a disposición de nuestra audiencia. La experiencia es que las repeticiones se dan muy continuamente después de que lo subimos, así que tenemos la dicha de que no solo quienes estuvieron hoy en vivo lo pueden ver, sino los que más adelante así lo quieran hacer. La próxima semana tendremos otra actividad del foro que vamos a anunciar oportunamente y les invitamos entonces para que hoy en 8 sigamos comentando con relación a este proyecto de ley. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.